Hola, les vengo a presentar el proyecto de productividad de pozos, el cual era realizar un programa computacional que genere curvas IPR y pidió los siguientes métodos, ¿no? En este programa se contemplan los métodos de Vogel generalizado, el método de Standing, el de Eichheimer, el método de Jones, el método de Standing con la eficiencia y el método de Harrison que igual considera la eficiencia. En este programa no se programaron los métodos de Black Pressure y el de Fedkovich, o no se agregaron a los métodos disponibles, porque al momento de generar los resultados daba un error de un 10% comparados con los resultados que se vieron en clase. Entonces por eso decidí no agregarlos a los métodos disponibles. Yo utilicé Visual Basic para este programa, se me hizo más sencillo y pues, se fue agregando los user forms, agregándoles códigos y para generar las curvas, almacenar los datos y todo ello. Entonces, ¿cómo abrimos el programa? En sí no se necesita una instalación de un software o algo, es como si abrieras una hoja de Excel, dándole doble clic te abre el programa, pero para ello hay que tiene ciertos detalles, no abrir. Entonces para ello nos vamos al manual de usuario del generador de curvas IPR, por si se llegase a abrir un problema a la hora de abrir el archivo, el programa, y acá tiene esas ciertas consideraciones, esos detalles. Entonces, si a la hora de abrir nos genera una hoja y con esta advertencia de seguridad de que las macros han deshabilitado, lo que tenemos que hacer es habilitar ese contenido, volver a cerrar esa hoja y darle doble clic al programa para que abra bien. Si por algún motivo o circunstancia no te abre automáticamente, que sí debería, en la hoja 1 se generó un botón el cual te abrirá el programa automáticamente sin necesidad de cerrar el archivo. Entonces, ya dicho eso, pues, se demuestra aquí que al dar doble clic sobre sobre el programa generador de curvas IPR, te va a abrir automáticamente como si se abriera una hoja de Excel, pero te va a lanzar el programa en sí. Así te tiene que abrir. Ya una vez dentro del programa, podemos observar los métodos disponibles y es fácil de usar. Solo le damos doble clic al método que queremos y nos va a abrir otra pestaña donde vamos a ir almacenando los datos. Vamos a ir poniendo ejemplos y por ejemplo vamos a empezar por el método de Vogel. Aquí nos abre otra pestaña. En la parte de arriba, en el cuadro rojo, podemos observar que para asegurarnos de que estamos utilizando el método, y aquí está el método de Vogel, ponemos primero los datos. Acá tengo unos ejemplos que vimos en clase. Una presión de fondo fluyente igual a 2000, una presión de cabeza igual de 2500 psi y un gasto de 400. Primero hay que leer el manual antes de usar el programa. En el mismo manual indica que vamos a tener tres botones importantes a la hora de almacenar los datos. Una vez que hemos agregado nuestros datos para el método, lo primero que tenemos que hacer es validar. Una vez validado estos datos, el segundo botón que tenemos que presionar es el de calcular. Tardará unos segundos porque calcula en sí con el método. Botón le vamos a dar al tercer botón, que es mostrar resultados, y en el tercer botón nos muestra ya los resultados. Arriba nos aseguramos que seguimos en el método de Vogel, nos genera la curva IPR, nos genera la tabla con los datos que se generó esta curva y la QO max, el gasto máximo. Aquí podemos observar que ya nos generó la curva y comparándola con los resultados de los ejercicios que vimos en clase, están bien. Aquí tenemos abajo dos botones que al generar los resultados va a tener todos la misma pestaña. Van a tener los mismos botones de regresar al menú principal y el de cerrar. Al momento de darle al cerrar se cierra el programa y vamos a tener que volverlo a abrir desde el archivo. Entonces lo recomendable si quieres utilizar varios métodos es regresar al menú principal y seguir generando con los métodos disponibles. Ahora vamos a utilizar el método de Vogel generalizado. Aquí hay que hacer un paréntesis porque antes de utilizar el método hay que seleccionar
si nuestra prueba de producción fue hecha cuando nuestra presión de fondo fluyente es mayor o igual a la presión de burbuja o si es menor. Una vez que sepamos esto, seleccionamos y le damos al método. Aquí yo tengo dos ejemplos para cuando es mayor y cuando es menor. Primero vamos a empezar cuando es mayor a la presión de burbuja y le damos al método de Vogel generalizado. Una vez aquí nos genera para meter los métodos y el primer dato es de 4000, la presión burbuja es de 2000, la presión de fondo fluyente es de 3000 y nos tiene un gasto de 200. Como ya vimos en el método anterior, primero hay que presionar el botón de validar datos. Una vez hecho eso, calculamos y una vez calcular se muestran los datos. Y aquí podemos observar que nos generó la curva IPR, nos generó la tablita y los datos que se calculó para ello. El índice de productividad en las unidades, la QV, el gasto de burbuja. Y aquí nos aseguramos arriba que estamos en el método de Vogel generalizado para el caso cuando la presión de fondo fluyente es mayor a la presión de burbuja. Y una vez abajo tenemos los mismos botones que ya comentamos anteriormente, el de cerrar y el de regresar al menú. Nos regresamos al menú principal. Ahora voy a presentar un método para una IPR futuras. Tengo dos métodos, que es el de AKmer y el de Standing. Tengo un ejemplo para Standing, pero igual el de AKmer también genera curvas IPR futuras. Entonces le damos al método Standing, nos genera la ventana donde vamos a ir almacenando los datos, que ya los tengo aquí. Estos son datos estos ejercicios son ejercicios que vimos en clase, entonces es válido que sé los resultados correctos y puedo comprobar si el programa está haciendo bien los resultados. Ya una vez validamos los datos, calculamos, va a tardar un segundo y ya después mostramos datos. En la parte de arriba comprobamos que seguimos en el método, arriba dice método standing, que en la parte roja, y ya nos genera una pestaña con nuestra gráfica, con nuestra IPR actual, nuestra IPR futura, igual el gasto máximo presente, los índices de productividad presente y futuro. Igual nos generan las tablitas, ¿no? Las tablas de datos presente y la tabla de datos futuro. Estos ejercicios yo sé los resultados y los comprobé con los que hicimos en clase y están bien. El método sirve bien. Entonces regresamos al menú principal. Ahora vamos a probar un método que considere la eficiencia de flujo. Para ello tengo dos métodos, que es el método Standing y el método Harrison. Esta EF viene en el manual, que dice que es un método que considera la eficiencia. Entonces vamos al método de Harrison y nos abre para almacenar los datos. Yo aquí ya tengo los datos. Ya una vez teniendo los datos, pues nos muestra los resultados y ya nos abre una pestaña. Arriba nos aseguramos que seguimos en el método de Harrison y aquí tenemos la gráfica con la comparación con una eficiencia igual a 1, ¿no? Y la eficiencia propuesta. Aquí nos muestra la tablita de datos para una eficiencia igual a 1 y para la eficiencia calculada, que en este caso fue de 2. Ya tenemos el gasto máximo con la eficiencia igual a 1 y el gasto máximo con esa eficiencia. Ya probando este método, el último método que nos queda es el método de Jones, Blount y Glaze. Ingresamos al método, ¿no? En este método nos va a pedir una tabla y esta tabla es procedente de pruebas de presión. Entonces para ello procedimos a ingresar los datos que aquí tengo. Una vez ya ingresados los datos, pues como hemos venido viendo, nos aseguramos que estamos en el método, viendo arriba que dice método Jones, Blount y Glaze. Validamos los datos, calculamos y muestra los resultados. Y con base en estos resultados nos lanza un diagnóstico. Este diagnóstico va cambiando dependiendo de los valores de B y la división de estas B's. Estos valores pues van dependiendo de los valores que vamos ingresando. En este caso nos genera este diagnóstico en donde el pozo no presenta daño en la formación
y no se recomienda estimar el pozo. También se recomienda incrementar el área disparada. Estos diagnósticos van cambiando, ¿no? Y aquí igual, ya una vez volvemos al menú principal. Entonces, por mi respecta, eso sería todo acerca de la presentación del proyecto de productividad. Este programa que genera curvas IPR por los siguientes métodos disponibles. Comprobé los resultados de los ejercicios que vimos en clases comparándolos con estos métodos, y he de decir que son correctos y los resultados que lanza el programa son correctos y son confiables. Entonces, por mi respecto sería todo y gracias por su atención.